Con las patas horriblemente deformes, el potrillo abandonado por el rico hacendado agonizaba en el polvo del camino. La furia que encendió el corazón de Helena al encontrarlo desataría una batalla que sacudiría los cimientos del poder en todo Jalisco. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La luz de la luna se filtraba por las ventanas del establo principal de Hacienda Los Álamos, iluminando apenas el rostro tenso de Martín, el capataz de 40 años que esperaba con aprensión mientras la yegua pura sangre más valiosa de la propiedad estaba en pleno trabajo de parto. Sus manos callosas apretaban con fuerza el sombrero gastado, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Esta no era una situación cualquiera. El potro que estaba por nacer representaba la culminación de años de cuidadosa selección genética y una inversión de cientos de miles de pesos para su patrón. ¿Cuánto más va a tardar, doctor?, preguntó Martín al veterinario que atendía el parto. La naturaleza tiene sus tiempos, Martín. Ni siquiera don Felipe puede apresurarla, respondió el doctor Rodrigo Velázquez, sin apartar la mirada de la yegua. Martín tragó saliva, mirando nerviosamente hacia la puerta del establo. Don Felipe Montero, el dueño de la hacienda, había sido muy claro. Quería estar presente cuando naciera el potro, hijo del semental más caro de Jalisco, y la yegua campeona que había comprado en una subasta en Guadalajara el año anterior. El sonido de un motor rompió el silencio de la noche. Los faros de una camioneta de lujo iluminaron brevemente el interior del establo antes de apagarse. Pasos firmes se acercaron y la imponente figura de Felipe Montero, un hombre de 58 años con cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que costaba más que el salario anual de Martín, apareció en la entrada. ¿Ya nació?, preguntó con su característico tono autoritario, sin molestarse en saludar. «Está en eso, patrón», respondió Martín, enderezándose como si estuviera frente a un general. «El doctor dice que va bien». Felipe Montero se acercó, observando con ojos críticos el proceso. Este hombre había construido un imperio ganadero partiendo de la pequeña herencia de su padre. Su exigencia rayaba en la crueldad, pero nadie podía negar que conocía el negocio mejor que nadie en el estado de Jalisco. Un relincho de dolor rompió la tensión, y minutos después, entre jadeos de la yegua, comenzó a aparecer el potro. El doctor Velázquez trabajaba con la eficiencia que le habían dado años de experiencia, pero algo en su expresión cambió súbitamente. «¿Qué sucede?», preguntó Felipe, notando el cambio. «Las patas delanteras... hay algo», murmuró el veterinario mientras ayudaba a completar el nacimiento. Cuando finalmente el potro estuvo fuera, el silencio se apoderó del establo. A simple vista, el animal tenía las patas delanteras torcidas hacia adentro, en un ángulo antinatural que evidenciaba una severa malformación. «¿Qué mierda es esto?». La voz de Felipe cortó el aire como un látigo. «¿Para esto pagué $500,000 por el semental? ¿Para tener un engendro deforme? Don Felipe, es una condición congénita», explicó el veterinario, examinando al potrillo que intentaba, sin éxito, ponerse de pie. «Se llama». «No me importa cómo se llama», interrumpió Felipe, su rostro enrojecido por la ira. «Lo que me importa es que tengo un animal inservible. No podrá caminar bien, mucho menos correr o competir». «¿Hay tratamientos, don Felipe?», insistió el doctor Velázquez. «No es con cirugía, terapia física. ¿Y tirar más dinero por un caballo que nunca valdrá lo que he invertido?». Felipe soltó una risa amarga. «Martín, encárgate de esto. No quiero ver a esta aberración en mi propiedad mañana». Martín palideció, entendiendo perfectamente lo que significaban esas palabras. «¿Quiere que lo...?».
Haz lo que tengas que hacer, cortó Felipe, dirigiéndose a la salida. Pero mañana no quiero verlo aquí. Cuando el patrón se marchó, el silencio volvió a reinar en el establo, interrumpido solo por los suaves sonidos de la yegua limpiando a su cría. «No puedo sacrificarlo así, doctor», murmuró Martín, mirando al pequeño potro. «Tiene buena sangre y, salvo las patas, parece fuerte». El doctor Velázquez suspiró profundamente. «Hay una posibilidad, pero necesitaría atención especializada y costaría una fortuna. ¿Y si simplemente lo dejamos en algún lugar? Quizás alguien lo encuentre, alguien que pueda cuidarlo», sugirió Martín, sabiendo que era una posibilidad remota, pero prefería eso a matarlo. Al amanecer, la vieja camioneta de Martín se detuvo en un camino rural a unos kilómetros de la hacienda. Con cuidado, bajó al potrillo y lo dejó cerca de un arroyo con suficiente pasto alrededor. «Lo siento, pequeño», murmuró, acariciando una última vez el pelaje rojizo del animal antes de subir nuevamente a su vehículo. 2 horas más tarde, Elena Suárez recorría ese mismo camino en su bicicleta desgastada. A sus 23 años, la joven de cabello negro recogido en una trenza y piel morena clara trabajaba como mesera en la cafetería del pueblo, pero soñaba con algo más. Cada peso que ganaba lo guardaba con la esperanza de algún día cumplir su sueño, tener un refugio para animales abandonados. El relincho débil la hizo frenar de golpe. Al principio pensó que había imaginado el sonido, pero entonces lo escuchó nuevamente. Dejando su bicicleta a un lado del camino, Elena se adentró entre los arbustos. Lo que encontró le partió el corazón. Un potrillo recién nacido, con el cordón umbilical apenas seco, intentando desesperadamente ponerse de pie con unas patas delanteras visiblemente deformes. «Dios mío, ¿quién te dejó aquí, pequeño?», susurró, arrodillándose junto al animal. El potro la miró con ojos asustados, pero no intentó huir cuando ella extendió una mano para acariciarlo. Elena miró a su alrededor, buscando señales de la madre del potrillo o de quién podría haberlo abandonado. No había nada, solo las huellas de neumáticos en el camino de tierra. «No puedo dejarte aquí», decidió, sabiendo que el animal no sobreviviría solo. Con determinación, sacó su teléfono y llamó al único veterinario que conocía en el pueblo, el doctor Ernesto Ramírez, un hombre mayor que atendía principalmente a las mascotas del lugar. «¿Te has vuelto loca, Elena?». La voz del doctor Ernesto Ramírez resonaba en la pequeña clínica veterinaria de Pueblo Esperanza. El hombre de 65 años, con lentes de montura gruesa y una bata que había visto mejores días, miraba alternadamente a la joven y al potrillo que yacía sobre una manta en el suelo de la clínica. «¿Sabes lo que implica rehabilitar a un caballo con esta condición?». Elena permanecía firme, sus ojos oscuros, reflejando una determinación que el veterinario conocía demasiado bien. La había visto crecer, tratando de salvar desde pollitos caídos del nido hasta perros callejeros atropellados. «Es que no podía dejarlo allí, doctor. Se hubiera muerto», respondió ella, acariciando suavemente el cuello del potrillo. El doctor Ramírez se arrodilló con dificultad para examinar mejor las patas del animal. Sus manos, gastadas por décadas de trabajo, palparon con cuidado las extremidades deformes. «Tiene una malformación congénita severa, contractura de tendones flexores en ambas patas delanteras», explicó, ajustándose los lentes. En un rancho de lujo como Los Álamos, estos potros suelen ser sacrificados inmediatamente. «¿Cómo sabe que viene de Los Álamos?», preguntó Elena, sorprendida. «Por el marcaje en la oreja», señaló el veterinario,
Es un pura sangre, hijo de campeones, probablemente. Don Felipe Montero no tolera imperfecciones en sus caballos. Elena frunció el ceño. Conocía la reputación del hacendado, un hombre tan rico como despiadado, famoso por sus caballos de exhibición y su temperamento implacable. ¿Puede salvarse, doctor?, preguntó, volviendo su atención al potrillo que intentaba, sin éxito, ponerse de pie. El doctor Ramírez suspiró profundamente. Teóricamente, sí, pero necesitaría cirugías, férulas especiales, terapia física, medicamentos. Estamos hablando de miles y miles de pesos, Elena. Y aún así, nunca será un caballo normal. No necesita ser normal, respondió ella con vehemencia. Solo necesita una oportunidad. La expresión del veterinario se suavizó. Tu corazón es más grande que tu sentido común, muchacha. ¿Dónde piensas tenerlo siquiera? ¿En el patio trasero de tu casa? En la parcela de mi abuela, contestó Elena. Son apenas 2 hectáreas, pero hay un cobertizo que puedo acondicionar. Está abandonado desde que ella murió, pero la tierra sigue siendo nuestra. El médico la miró largamente antes de rendirse. Te daré algunas medicinas básicas y te enseñaré a colocarle unas férulas improvisadas. Es lo mejor que puedo hacer por ahora. 3 horas después, Elena llegaba a la pequeña cafetería La Esperanza, donde trabajaba. Lucía visiblemente cansada, con manchas de tierra en el uniforme y el cabello despeinado. «¡Por fin llegas!», exclamó doña Mercedes, la dueña del local, una mujer robusta de 50 años con un carácter tan fuerte como el café que servía. «Llevas más de 2 horas de retraso». «Lo siento mucho, doña Meche», se disculpó Elena, atándose rápidamente el delantal. «Tuve una emergencia con un potro abandonado que encontré en el camino». «¿Un potro? ¿Y ahora qué vas a hacer con él?», preguntó la mujer, poniendo los brazos en jarras, siempre recogiendo animales como si fueras el arca de Noé. «Lo llevaré a la parcela de mi abuela», respondió Elena, comenzando a limpiar mesas. «El doctor Ramírez me está ayudando». Desde una mesa cercana, Javier Ortega, el hijo del alcalde y cliente habitual, levantó la mirada de su celular. «¿Hablas del potrillo deforme de los Álamos? Mi papá me contó que don Felipe ordenó deshacerse de él esta mañana». Elena se detuvo en seco. «¿Cómo lo sabes?». Javier se encogió de hombros. «En este pueblo todo se sabe. Don Felipe estaba furioso. Dice que es una aberración genética y que arruina su reputación como criador». «Es solo un bebé», protestó Elena, apretando el trapo entre sus manos. «No eligió nacer así». «Pues buena suerte con tu proyecto de caridad», se burló Javier. «Ese caballo nunca servirá para nada. Vas a gastar tu tiempo y tu dinero en un animal que debería haber sido sacrificado». La sangre de Elena hervía, pero sabía que no podía darse el lujo de perder su trabajo. Con la barbilla en alto, se limitó a responder: «Todos merecen una oportunidad de vivir, Javier, incluso aquellos que otros consideran defectuosos». Esa noche, después de su turno, Elena pedaleó hasta la parcela de su abuela. El pequeño terreno a las afueras del pueblo había sido el hogar de doña Rosario Suárez hasta su muerte 2 años atrás. La casa de adobe estaba deteriorada, pero el cobertizo seguía en pie. Al entrar, encontró al potrillo acostado sobre la paja que ella y el doctor Ramírez habían colocado esa mañana. Las férulas improvisadas con tablillas de madera y vendas mantenían sus patas delanteras en una posición más natural. «Hola, pequeño», susurró, arrodillándose junto al animal. Sacó de su mochila un biberón con leche especial que el veterinario le había preparado. «Tienes que ser fuerte. ¿Me oyes? Vamos a demostrarles a todos que estaban equivocados. El potrillo, hambriento,
comenzó a beber con avidez. Sus grandes ojos oscuros miraban a Elena con lo que ella quiso interpretar como gratitud. «Necesitas un nombre», murmuró pensativa. «Te llamaré Esperanza, porque eso es lo que representas para mí». La esperanza de que los milagros son posibles cuando alguien se atreve a intentarlo. Bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, Elena comenzó a planear cómo convertir aquel cobertizo abandonado en un hogar digno para el potrillo. No tenía dinero. Apenas contaba con sus ahorros para emergencias, pero tenía algo que muchos consideraban más valioso: una voluntad inquebrantable y la certeza de que había encontrado a Esperanza por una razón. Los días siguientes se convirtieron en una rutina agotadora para Elena. Se levantaba a las 4:30 de la madrugada, pedaleaba hasta la parcela para alimentar a Esperanza y cambiar sus vendajes. Regresaba a su pequeña habitación rentada para ducharse, y a las 7:00 en punto ya estaba abriendo la cafetería. Después de su turno, volvía a la parcela, pasando horas con el potrillo antes de regresar, exhausta, a dormir apenas unas horas. «Te estás matando, muchacha», le dijo doña Mercedes una tarde al verla cabecear mientras limpiaba la máquina de café. «Hace una semana que pareces un fantasma». «Estoy bien», respondió Elena automáticamente, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban otra historia. «¿Y cómo va tu caballo tullido?», preguntó Javier desde su mesa habitual, con una sonrisa burlona. «¿Ya corre como campeón?». Elena ignoró la provocación, pero doña Mercedes no pudo contenerse. «¿No tienes nada mejor que hacer que molestar a mi empleada, Javier? ¿Por qué no vas a gastar el dinero de tu papá a otro lugar?». El joven frunció el ceño, pero decidió no enfrentarse a la dueña del local. En un pueblo como Esperanza, enemistarse con doña Mercedes significaba quedarse sin el mejor café en kilómetros. Esa noche, mientras Elena cambiaba las férulas de Esperanza, notó que el potrillo parecía más incómodo que de costumbre. Sus patas estaban inflamadas y calientes al tacto. «No, no, no», murmuró angustiada, recordando la advertencia del doctor Ramírez sobre posibles infecciones. Con manos temblorosas marcó el número del veterinario. Media hora después, el anciano examinaba al animal bajo la luz amarillenta del cobertizo. «Necesita antibióticos potentes», sentenció, sacando una jeringa de su maletín. «Y estas férulas improvisadas no están funcionando. Necesitamos algo profesional». «¿Cuánto costaría?», preguntó Elena, temiendo la respuesta. «Al menos 8,000 pesos», respondió el veterinario, evitando mirarla a los ojos. «Y eso es solo el principio. La rehabilitación completa podría costar 10 veces más». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo su salario mensual apenas superaba los 6,000 pesos y sus ahorros no llegaban a 15,000. «Encontraré la manera», dijo finalmente, más para convencerse a sí misma que al doctor. «Elena», el veterinario puso una mano en su hombro. «A veces la compasión significa saber cuándo dejar ir». «No», respondió ella con firmeza. «No voy a rendirme con él. Si nadie más cree en Esperanza, yo lo haré». El doctor Ramírez suspiró, pero asintió. «Te dejaré más antibióticos y veré si puedo conseguir algunas férulas usadas de la Clínica Equina de Ciudad Juárez». 2 semanas después, la situación de Elena era desesperada. Había gastado casi todos sus ahorros en medicamentos y alimento especial para Esperanza. Las férulas que el doctor Ramírez consiguió de segunda mano ayudaban, pero el potrillo seguía sin poder ponerse en pie correctamente. Una tarde, mientras Elena batallaba para levantar a Esperanza para su terapia diaria, escuchó el sonido de un vehículo acercándose.
Al salir del cobertizo, se sorprendió al ver una camioneta destartalada deteniéndose frente a la parcela. De ella bajó un hombre mayor, de unos 70 años, con piel curtida por el sol y una postura que delataba años trabajando con animales. Elena lo reconoció de inmediato. Era don Ignacio Vargas, un antiguo capataz retirado que vivía en las afueras del pueblo. «Buenas tardes, muchacha», saludó, quitándose el sombrero. «Me contaron en el pueblo que tienes un potrillo con problemas en las patas». «Así es», respondió Elena, limpiándose las manos en el pantalón. «Se llama Esperanza». Don Ignacio asintió. «El viejo Ernesto me habló de ti. Dice que eres más terca que una mula». Elena no pudo evitar sonreír. «Algunos lo llaman terquedad. Yo prefiero llamarlo determinación». «Vine a ver si puedo ayudar», dijo el anciano. «Antes de retirarme, trabajé 40 años con caballos. He visto algunos casos como el tuyo, con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad». Don Ignacio entró al cobertizo y examinó a Esperanza. Sus manos callosas recorrieron las patas del animal con una delicadeza que contradecía su apariencia ruda. «Las férulas están bien colocadas», comentó, «pero necesita más que eso. Necesita fortalecer los músculos y estirar los tendones gradualmente». «¿Y cómo hago eso?», preguntó Elena, observando atentamente. «Con terapia diaria. Te enseñaré algunos ejercicios que solíamos hacer en el rancho donde trabajaba. No será fácil ni rápido, pero podría funcionar». Durante la hora siguiente, don Ignacio le mostró a Elena una serie de manipulaciones y ejercicios para las patas de Esperanza. El potrillo se resistía al principio, pero poco a poco pareció relajarse bajo el toque experto del anciano. «¿Por qué me ayuda?», preguntó finalmente Elena, mientras anotaba todas las instrucciones en un cuaderno desgastado. Don Ignacio se quedó en silencio un momento, como considerando si compartir algo personal. «Hace muchos años tuve un potrillo parecido a este. Mi patrón ordenó sacrificarlo y yo obedecí». Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. «Nunca me lo perdoné. Quizás, ayudándote, pueda hacer las paces con ese recuerdo». Antes de marcharse, don Ignacio dejó una bolsa con hierbas medicinales. «Prepara cataplasmas con esto y aplícalas en las patas 2 veces al día. Ayudará con la inflamación». Al día siguiente, mientras Elena realizaba los ejercicios que don Ignacio le había enseñado, notó algo extraordinario. Por primera vez desde que lo encontró, Esperanza logró mantenerse en pie por casi 1 minuto completo. Sus patas seguían torcidas, pero hubo un momento, breve pero innegable, en que el potrillo encontró equilibrio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Era un pequeño milagro, pero para ella significaba el mundo entero. El cobertizo que alguna vez estuvo abandonado había cobrado nueva vida. Elena había limpiado cada rincón, reparado las goteras del techo con láminas usadas que consiguió en el depósito de chatarra, y acondicionado un espacio amplio con paja fresca para Esperanza. En las paredes había colgado dibujos que mostraban los ejercicios terapéuticos que don Ignacio le había enseñado, junto con un calendario donde marcaba meticulosamente los progresos del potrillo. Habían pasado 2 meses desde aquel día en que encontró a Esperanza al borde del camino. El animal había crecido notablemente y, aunque sus patas delanteras seguían deformes, ahora podía mantenerse en pie durante periodos cada vez más largos. «Hoy vamos a intentar algo nuevo», murmuró Elena una mañana de domingo, su único día libre. De su mochila sacó una especie de arnés fabricado con correas viejas de cuero y tela resistente. Don Ignacio me ayudó a diseñarlo. «Esto te dará más soporte mientras aprendes a caminar correctamente»,
Con paciencia infinita, ajustó el arnés alrededor del cuerpo del potrillo, asegurándose de que las tiras distribuyeran el peso de manera que aliviaran la presión sobre las patas delanteras. Ahora, vamos a dar unos pasos, ¿de acuerdo? Elena sostuvo firmemente las correas superiores, proporcionando estabilidad, mientras Esperanza intentaba avanzar. El primer paso fue tembloroso. El segundo, más seguro. Para el quinto paso, Elena sentía que su corazón iba a estallar de alegría. Esperanza estaba caminando de manera imperfecta y asistida, pero caminando al fin y al cabo. «¡Lo estás haciendo! ¡Lo estás haciendo!», exclamó, sin poder contener las lágrimas. «¡Impresionante!». La voz de don Ignacio desde la puerta la sobresaltó. El anciano sonreía, apoyado en su bastón. «El arnés funciona mejor de lo que esperaba». «Usted hizo posible esto», respondió Elena, señalando al potrillo que seguía dando pasos cautelosos. «Sin sus conocimientos, yo estaría perdida». Don Ignacio negó con la cabeza. «Los conocimientos sin dedicación no valen nada, muchacha. Tú eres quien pasa horas aquí, quien sacrifica su descanso y sus ahorros. Yo solo te di algunas herramientas». Mientras observaban a Esperanza, el sonido de un motor potente rompió la tranquilidad de la mañana. Una camioneta lujosa se detuvo frente a la parcela, levantando una nube de polvo. «¿Quién será?», murmuró Elena, sintiendo un inexplicable escalofrío. La respuesta llegó en forma de un hombre alto y autoritario que bajó del vehículo. «Felipe Montero». «Con permiso», dijo el hacendado, entrando a la propiedad como si le perteneciera. Vestía un traje impecable que contrastaba con el entorno humilde, y sus ojos fríos recorrieron el lugar con desprecio apenas disimulado. «Don Felipe», saludó don Ignacio con un tono que mezclaba respeto y cautela. «¿Qué lo trae por aquí?» «Me enteré que tienen algo que me pertenece», respondió secamente, mirando directamente a Esperanza. «Ese potrillo lleva mi marca». Elena instintivamente se colocó entre el hacendado y el animal. «Lo abandonaron a su suerte en un camino, señor. Estaba solo, recién nacido, sin poder siquiera ponerse de pie. Y deberían haberlo dejado ahí», replicó Felipe con dureza. «Ese animal tiene defectos genéticos». «No debería estar vivo». «Pues está vivo», contestó Elena, sintiendo que la indignación superaba su habitual respeto hacia personas de autoridad. «Y cada día mejora más». Felipe soltó una risa despectiva. «¿Mejora? ¿A eso le llamas mejorar?», señaló al potrillo que, asustado por la presencia del extraño, se había refugiado en un rincón. «Ese animal nunca será normal». «Estás desperdiciando tu tiempo y recursos en un caso perdido». «Con todo respeto, don Felipe», intervino don Ignacio, «la muchacha ha logrado avances notables. El potrillo puede caminar ahora». «¿Caminar? ¿Con ese arnés ridículo?». Felipe negó con la cabeza. «Eso no es un caballo, es una aberración. En mi hacienda mantenemos estándares de excelencia». «¿Excelencia?». Elena no pudo contenerse más. «¿Llama excelencia a abandonar a un animal indefenso, a condenarlo a muerte solo porque no cumple con sus expectativas estéticas?». Los ojos de Felipe se entrecerraron peligrosamente. «Cuidado con tu tono, jovencita. No sabes con quién estás hablando». «Sé exactamente con quién estoy hablando», respondió Elena, sosteniendo su mirada. «Con alguien que valora más la apariencia y el prestigio que la vida». Don Ignacio se interpuso suavemente, temiendo que la situación escalara. «Don Felipe, ¿qué es lo que busca exactamente? Si viene a reclamar al potrillo». «No vengo a reclamar nada», interrumpió el hacendado con desprecio. «Pueden quedarse con ese intento fallido de caballo. Vine porque quiero comprar esta parcela». Se volvió hacia Elena. «Ay, tu madre tiene deudas con el banco municipal.
del cual soy accionista mayoritario. Estoy dispuesto a pagar lo suficiente para cubrir esas deudas y darte algo extra por las molestias. Elena palideció. Era cierto que su madre, quien vivía en Ciudad de México cuidando a sus hermanos menores, había tenido que hipotecar la parcela de la abuela para pagar tratamientos médicos. Pero jamás imaginó que esas deudas pudieran poner en peligro el único refugio que tenía esperanza. «No está en venta», respondió con firmeza, aunque por dentro sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Todo tiene un precio», sonrió Felipe con frialdad, «y cuando el banco ejecute la hipoteca, podré comprarla por mucho menos. Piénsalo, tienes una semana». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y regresó a su camioneta. Cuando la nube de polvo levantada por la camioneta de Felipe Montero se disipó, Elena se dejó caer sobre un viejo barril, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. Don Ignacio permaneció en silencio, respetando el torbellino de emociones que claramente atravesaba a la joven. «¿Es verdad?», preguntó finalmente Elena con voz apenas audible. «¿Lo de la hipoteca?». El anciano suspiró, quitándose el sombrero en un gesto que delataba su incomodidad. «Probablemente don Felipe no suele hacer amenazas vacías. Es conocido por comprar propiedades estratégicas alrededor de su hacienda para expandir sus dominios. ¿Y por qué querría esta parcela? Es pequeña, no tiene acceso directo al río como las otras. Tiene el único camino directo a la sierra sin pasar por sus tierras», explicó don Ignacio. «Y para alguien que controla todo lo que lo rodea, una propiedad independiente, por pequeña que sea, es una espina en su costado». Elena miró a Esperanza, que seguía en su rincón, nervioso por la reciente visita. El arnés que minutos antes había significado un triunfo ahora parecía un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «Necesito hablar con mi madre», murmuró, sacando su teléfono con manos temblorosas. La llamada fue breve pero dolorosa. Mariana Suárez, una mujer que había envejecido prematuramente por las dificultades de la vida, confirmó los temores de su hija. Sí, había una hipoteca sobre la parcela. Sí, estaban atrasados en los pagos. Y no tenían forma de ponerse al día a corto plazo. «Lo siento tanto, mija». La voz de Mariana se quebró al otro lado de la línea. «Con la enfermedad de tu hermanito, los tratamientos. Pensé que tendríamos más tiempo antes de que el banco tomara medidas». «No es tu culpa, mamá», respondió Elena, tragándose sus propias lágrimas. «Hiciste lo que tenías que hacer por Toñito. Encontraré una solución, te lo prometo». Esa noche, Elena no pudo dormir. Repasaba mentalmente sus opciones, pero ninguna parecía viable. Su salario apenas alcanzaba para sus gastos básicos y los cuidados de Esperanza. Sus ahorros estaban prácticamente agotados. Y el monto de la deuda, según le había dicho su madre, ascendía a más de 120,000 pesos. Al amanecer, con ojeras marcadas y una determinación renovada, Elena llegó a la cafetería antes de su horario habitual. Doña Meche abordó directamente a su jefa, que preparaba las primeras masas del día. «Necesito pedirle algo importante». La mujer la miró con preocupación. «Te ves terrible, muchacha». «¿Qué pasó?». Elena le contó todo. La visita de Felipe Montero, la amenaza sobre la parcela, la situación desesperada en la que se encontraba. «Necesito un adelanto de salario», concluyó. «Sé que es mucho pedir, pero trabajaré horas extras, lo que sea necesario». Doña Mercedes suspiró profundamente. «Elena, aunque te diera el salario de todo un año, no sería suficiente para cubrir esa deuda. Don Felipe es el hombre más poderoso de la región. Si quiere esa parcela, encontrará la manera de obtenerla. Tiene que haber algo que pueda hacer».
insistió Elena, la desesperación filtrándose en su voz. Lo único que se me ocurre... Doña Mercedes dudó. Hay un concurso regional de gastronomía el mes próximo. El primer premio es de 50,000 pesos. Tu receta de mole podría tener una oportunidad. ¿50,000? Elena hizo un cálculo rápido. No era suficiente para cubrir toda la deuda, pero podría ser un comienzo. ¿Cree que tengo posibilidades? Tu mole es el mejor que he probado desde que mi abuela vivía, afirmó doña Mercedes. Pero necesitarías tiempo para perfeccionar la receta, prepararte. Tiempo es lo único que no tengo, respondió Elena con amargura. Don Felipe me dio una semana. El resto del día transcurrió en una bruma de actividad frenética. Elena atendía mesas mecánicamente, su mente dividida entre estrategias para conseguir dinero y preocupación por Esperanza. Cuando terminó su turno, pedaleó hasta la parcela más rápido que nunca. Al llegar, notó algo inusual. Esperanza no la recibió con su característico relincho. Al entrar al cobertizo, encontró al potrillo tumbado sobre la paja, respirando con dificultad. «No, no, no». Elena corrió hacia él, sintiendo su frente. Estaba ardiendo. «¿Qué te pasa, pequeño?». Con manos temblorosas llamó al doctor Ramírez. La espera de 20 minutos hasta que el veterinario llegó le pareció una eternidad. «Neumonía», diagnosticó el médico después de examinar al animal. «Es común en potros débiles, especialmente con el cambio de temperatura de estos días». ¿Es grave?», preguntó Elena, temiendo la respuesta. «Sin tratamiento adecuado, podría ser fatal», respondió el veterinario con honestidad. «Necesita antibióticos potentes, oxígeno, un tratamiento que normalmente se haría en una clínica especializada». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo estaba a punto de perder la parcela, ahora la vida de Esperanza pendía de un hilo. «¿Cuánto costaría el tratamiento completo?», preguntó, sabiendo que la respuesta la destrozaría. «Y ya al menos 15,000 pesos», respondió el doctor Ramírez, evitando mirarla directamente. «Y eso es siendo optimistas». Esa noche, sentada junto a Esperanza, aplicando compresas frías para bajar su fiebre como le había indicado el veterinario, Elena tomó una decisión. Sacó su teléfono y, con dedos temblorosos, comenzó a escribir una publicación en las redes sociales. «Mi nombre es Elena Suárez. Hace 2 meses encontré un potrillo abandonado con malformaciones en sus patas. Contra todo pronóstico, ha progresado increíblemente, pero ahora enfrenta 2 amenazas, una enfermedad grave y la pérdida de su hogar. No pido caridad, solo una oportunidad para salvar a quien me ha enseñado el verdadero significado de la esperanza». Adjuntó varias fotos. Esperanza el día que lo encontró, el momento en que logró ponerse de pie por primera vez y su estado actual, luchando contra la enfermedad. Finalmente, añadió los datos de una cuenta bancaria a nombre de su madre. Antes de publicarlo, dudó. ¿Qué pensaría la gente? ¿La juzgarían por pedir ayuda? ¿Se burlarían de su apego a un animal que muchos considerarían inútil? «No tenemos nada que perder», susurró a Esperanza, acariciando su cuello febril. Con un suspiro profundo, presionó «publicar» y dejó que su historia se lanzara al mundo digital, sin grandes expectativas, pero con la esperanza de un milagro. Elena despertó sobresaltada. Se había quedado dormida junto a Esperanza, con la cabeza apoyada sobre un fardo de paja. El cobertizo estaba iluminado por los primeros rayos del amanecer que se filtraban a través de las rendijas de la madera. Su teléfono, con la batería casi agotada, no dejaba de vibrar. «¿Qué pasa?», murmuró desorientada. Al desbloquear la pantalla,
Sus ojos se abrieron con incredulidad. Tenía más de 200 notificaciones. Su publicación, que había hecho sin muchas esperanzas la noche anterior, se había compartido miles de veces. Con dedos temblorosos, revisó los comentarios. Algunos eran escépticos, otros burlones, pero la mayoría expresaban apoyo y admiración por su dedicación. Y más importante aún, había recibido varias transferencias pequeñas a la cuenta bancaria que había proporcionado. No puede ser, susurró verificando el saldo total. En menos de 12 horas, había recibido poco más de 8,000 pesos. No era suficiente para salvar la parcela, pero podría cubrir parte del tratamiento médico que Esperanza necesitaba desesperadamente. La condición del potrillo seguía siendo preocupante. Su respiración era laboriosa, y aunque la fiebre había bajado ligeramente gracias a las compresas, Elena sabía que necesitaba atención médica profesional lo antes posible. Con renovadas energías, llamó al doctor Ramírez para informarle que podía comenzar con el tratamiento de antibióticos. El veterinario prometió pasar por la parcela esa misma tarde. Cuando Elena llegó a la cafetería, encontró a doña Mercedes inusualmente sonriente, sosteniendo su teléfono como si fuera un tesoro. «¡Mi niña!», exclamó la mujer, abrazándola efusivamente. «Tu historia está en todas partes. Hasta mi sobrina en Monterrey me llamó para preguntarme si yo conocía a la chica del potrillo milagro». Elena, abrumada, apenas pudo responder. No había esperado que su petición de ayuda generara tal respuesta. Mientras se ataba el delantal, notó que varios clientes la miraban con curiosidad, algunos incluso sacando sus teléfonos para tomarle fotos disimuladamente. «¿Es verdad lo que dice la publicación?», preguntó una mujer mayor, acercándose tímidamente a su mesa. «¿Que salvaste a un potrillo que iban a dejar morir?». «Sí, señora», respondió Elena, sintiendo una mezcla de vergüenza y orgullo. «Se llama Esperanza. Mi hijo tiene parálisis cerebral», continuó la mujer con los ojos brillantes. «Los médicos dijeron que nunca caminaría, pero ahora, a los 15 años, puede dar pasos con un andador. Tu historia me recordó que nunca debemos rendirnos. Para mediodía, la cafetería estaba llena. Personas que nunca habían entrado al local aparecían solo para conocer a Elena y dejar propinas generosas. Algunos incluso traían bolsas con avena, zanahorias y otros alimentos para Esperanza. «Esto es una locura», comentó Elena durante un breve descanso, mientras doña Mercedes y ella organizaban las donaciones en la trastienda. «Es esperanza lo que les das», respondió la dueña con sabiduría. «En tiempos difíciles, la gente necesita creer en milagros, en segundas oportunidades». El sonido de un vehículo lujoso estacionando frente a la cafetería interrumpió su conversación. Elena sintió un nudo en el estómago al reconocer la camioneta de Felipe Montero. El hacendado entró al local con su característico aire de autoridad. Vestía un traje impecable, como si fuera a una reunión de negocios en vez de a una cafetería de pueblo. El silencio se apoderó del lugar mientras avanzaba directamente hacia Elena. «Parece que te has vuelto toda una celebridad local», comentó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Felicidades por tu campaña de marketing». «No es marketing», respondió Elena, sosteniendo su mirada. «Solo estoy haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?», Felipe soltó una risa seca. «Explotar la compasión de la gente para financiar un proyecto sin futuro no me parece correcto. Ese animal nunca será normal, por mucho dinero que recaudes». Doña Mercedes se interpuso entre ambos. «Con todo respeto, don Felipe, le pido que no moleste a mi empleada durante su horario de trabajo». «No vengo a molestar», respondió él, sacando un sobre de su chaqueta.
Vengo a hacer negocios. He decidido ser generoso. Extendió el sobre hacia Elena. Aquí hay un cheque por 150.000 pesos. Cubre la deuda de la hipoteca y te deja algo extra. La parcela será mía. Y tú podrás llevar a tu potrillo deforme a donde quieras. El local entero contuvo la respiración. Era una suma que solucionaría los problemas inmediatos de Elena. Con ese dinero podría pagar el tratamiento completo de Esperanza y aún le quedaría suficiente para quizás rentar un pequeño terreno en otro lugar. Elena miró el sobre, tentada. Luego pensó en Esperanza, en cómo había progresado en ese preciso lugar, en el cobertizo que con tanto esfuerzo había acondicionado, en la tranquilidad que el potrillo necesitaba para recuperarse. «Lo siento, don Felipe», respondió finalmente, sin tomar el sobre. «Pero no vendo». El rostro del hacendado se endureció. «Estás cometiendo un error. Nadie rechaza una oferta mía». «Pues acaba de conocer a la primera persona», intervino una voz desde la puerta. Todos se giraron para encontrarse con Gabriela Ríos, una reconocida periodista de un canal nacional de televisión. A su lado, un camarógrafo filmaba discretamente la escena. «Oh, señor Montero», continuó la periodista avanzando con confianza, «qué coincidencia encontrarlo aquí. Justo estábamos buscándolo para una entrevista sobre el caso del potrillo abandonado, que se ha vuelto viral en redes sociales. ¿Es cierto que usted ordenó abandonarlo porque tenía una malformación congénita?» El rostro de Felipe palideció ligeramente. Si había algo que el hacendado valoraba tanto como su dinero, era su imagen pública. «No sé de qué hablan», respondió secamente. «Yo no abandono animales». «Qué curioso», insistió Gabriela, consultando su tablet, «porque tenemos testimonios que afirman lo contrario. De hecho, el animal tiene su marca registrada. ¿Quiere comentar algo al respecto?» Felipe miró a su alrededor, notando que todos los presentes estaban atentos a su respuesta. Con una última mirada fulminante hacia Elena, guardó el sobre en su chaqueta. «Esto no ha terminado», murmuró antes de salir precipitadamente del local. «¡Corte!», exclamó Gabriela cuando la puerta se cerró. Luego se dirigió a Elena con una sonrisa cálida. «Soy Gabriela Ríos, de Historias que Inspiran. Tu publicación llamó nuestra atención y creo que tu historia merece ser contada a todo México. ¿Podemos hablar?». Los días siguientes fueron un torbellino para Elena. El reportaje de Gabriela Ríos en el programa Historias que Inspiran se transmitió en horario estelar, conmoviendo a millones de espectadores en todo México. La joven mesera y el potrillo con patas deformes se convirtieron en símbolos de perseverancia y esperanza contra la adversidad. Las donaciones comenzaron a llegar de todos los rincones del país. La cuenta bancaria que Elena había creado para Esperanza alcanzó los 200,000 pesos en menos de una semana. Personas de todas las edades y condiciones sociales contribuían con lo que podían, desde niños que enviaban sus ahorros hasta empresarios conmovidos por la historia. «Es increíble», murmuró Elena, revisando las notificaciones en su teléfono mientras vigilaba a Esperanza. El potrillo, gracias al tratamiento intensivo que ahora podían costear, mostraba signos claros de mejoría. Su respiración era más regular y la fiebre había desaparecido por completo. El doctor Ramírez, que ahora visitaba la parcela diariamente, se mostró igualmente asombrado por el giro de los acontecimientos. «La vida da vueltas curiosas», comentó mientras examinaba las patas del animal. «Hace unas semanas pensábamos que todo estaba perdido, y mírate ahora. La fama repentina también trajo cambios inesperados». Doña Mercedes había transformado una pared entera de la cafetería en un rincón de esperanza, donde colgaba recortes de periódicos, cartas de apoyo
y fotografías del progreso del potrillo. El local, antes frecuentado principalmente por lugareños, ahora atraía a turistas que viajaban expresamente para conocer a la heroína del potrillo Milagro. Una tarde, mientras Elena aplicaba las nuevas férulas ortopédicas profesionales que habían llegado desde Ciudad de México, escuchó el sonido de varios vehículos acercándose. Al salir del cobertizo, se sorprendió al encontrar 3 camionetas estacionadas frente a la parcela. De la primera bajó Gabriela Ríos, acompañada por un equipo de producción. «Elena», saludó la periodista con entusiasmo. «Traigo una sorpresa que cambiará todo». De la segunda camioneta descendió un hombre de mediana edad, de aspecto profesional y mirada amable. «Le presento al doctor Miguel Álvarez», continuó Gabriela. «Es el mejor especialista en ortopedia equina de Latinoamérica. Estaba en un congreso en Guadalajara cuando vio nuestro reportaje y se ofreció a evaluar a Esperanza». Elena, abrumada, estrechó la mano del especialista. «Es un honor, doctor. No sé cómo agradecerle que haya venido hasta aquí». «El honor es mío», respondió el veterinario con una sonrisa cálida. «Lo que has logrado con recursos limitados es admirable. Ahora, si me permites conocer a mi paciente». La evaluación fue exhaustiva. El doctor Álvarez examinó las patas de Esperanza con precisión científica. Tomó medidas, fotografías y hasta realizó una ecografía portátil para ver el estado de los tendones y articulaciones. «Es un caso severo de contractura de tendones flexores», explicó finalmente, mientras todos escuchaban con atención. «Pero no es imposible de corregir, especialmente porque Elena ha realizado un trabajo excepcional, manteniendo la musculatura y previniendo la atrofia». «¿Puede curarse completamente?», preguntó Elena, conteniendo la respiración. «La palabra completamente es ambiciosa», respondió el especialista con honestidad. «Pero con el tratamiento adecuado, cirugía correctiva y rehabilitación profesional, Esperanza podría llevar una vida prácticamente normal. Incluso podría llegar a correr, aunque probablemente nunca al nivel de un caballo de competición». Las palabras del doctor eran más de lo que Elena jamás había esperado oír. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras abrazaba el cuello de Esperanza, quien respondió con un suave relincho, como si entendiera la importancia del momento. «Y eso me lleva a la segunda sorpresa», intervino Gabriela, haciendo una señal hacia la tercera camioneta. De ella bajó una mujer elegante de unos 50 años, con un porte distinguido que contrastaba con la sencillez del entorno. Esta es la Drash. Carolina Fuentes, directora del Centro de Rehabilitación Equina Nueva Vida en Querétaro. «Hemos seguido tu historia con gran interés», explicó la Dor. Fuentes, acercándose. «Nuestro centro se especializa en caballos con problemas físicos severos. Después de consultar con nuestro consejo directivo, queremos ofrecerte una beca completa para Esperanza. Cirugía, rehabilitación, cuidados, todo incluido por el tiempo que sea necesario». Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Una beca? Pero, ¿por qué? Debe haber otros casos más urgentes, más merecedores. «Cada caso es merecedor a su manera», respondió la doctora con gentileza. «Pero lo que has logrado con Esperanza es extraordinario. Tu dedicación ha inspirado a muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Además», añadió con una sonrisa cómplice, «la publicidad no nos viene mal. Un centro como el nuestro siempre necesita donaciones para seguir funcionando». Mientras el equipo de grabación capturaba la escena para un próximo reportaje, Elena intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. En cuestión de semanas, su vida había dado un vuelco completo.
El animal que todos habían desahuciado ahora tenía una oportunidad real no solo de sobrevivir, sino de prosperar. «Hay algo más que debes saber», dijo Gabriela cuando las cámaras dejaron de grabar. Su expresión se tornó seria. Felipe Montero ha estado presionando para detener la cobertura mediática. Ha amenazado con demandar a la cadena por difamación. ¿Puede hacer eso?, preguntó Elena, sintiendo que la felicidad del momento se empañaba. «Legalmente tiene pocas posibilidades de éxito», respondió la periodista. «Tenemos testimonios, incluyendo el de don Ignacio, que confirman que él ordenó abandonar al potrillo. Pero Felipe es un hombre poderoso con muchas influencias. No se rendirá fácilmente. ¿Qué debo hacer entonces? Por ahora, concentrarte en lo importante, esperanza. El traslado al centro de rehabilitación está programado para la próxima semana. Mientras tanto, mantendremos un ojo sobre Montero». Esa noche, después de que todos se marcharon, Elena permaneció junto a Esperanza más tiempo del habitual. La luna llena iluminaba el cobertizo, proyectando sombras suaves sobre el potrillo que dormía plácidamente. «Vamos a separarnos por un tiempo», susurró, acariciando su crin. «Pero es por tu bien. Vas a ponerte fuerte, vas a correr como siempre debiste hacerlo». El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de un motor acercándose lentamente. Elena se tensó recordando las palabras de Gabriela sobre Felipe Montero. Con cautela se asomó por una rendija de la puerta. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Una camioneta negra, sin luces, se detenía silenciosamente frente a la parcela. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que temía que pudieran escucharlo a través de las paredes del cobertizo. Con manos temblorosas, tomó una horquilla oxidada que utilizaba para remover la paja, el único arma disponible. Esperanza, sintiendo su inquietud, se removió inquieto en su lecho. «Shh, tranquilo», susurró, aunque ella misma estaba lejos de sentirse tranquila. De la camioneta negra descendieron dos hombres corpulentos. A pesar de la oscuridad, Elena pudo distinguir que vestían uniformes oscuros y se movían con una seguridad que solo podía significar problemas. Uno de ellos llevaba algo en las manos que no alcanzaba a identificar. «Maldito Montero», murmuró entre dientes, convencida de que el hacendado había enviado matones para deshacerse de Esperanza y acabar así con toda la atención mediática negativa. Con determinación, se colocó frente al potrillo, dispuesta a protegerlo a cualquier precio. No había luchado tanto para rendirse ahora. Si querían llevarse a Esperanza, tendrían que pasar sobre ella primero. Los pasos se acercaban. Elena apretó la horquilla hasta que sus nudillos se tornaron blancos. La puerta del cobertizo comenzó a abrirse lentamente, dejando entrar un haz de luz de linterna. «¡Alto ahí!», gritó Elena, levantando su improvisada arma. «No se acerquen más, señorita Suárez», respondió una voz sorprendida. «Somos seguridad privada. Ladrá Fuentes nos envió». Elena bajó ligeramente la horquilla, confundida pero aún desconfiada. «¿Seguridad? ¿Para qué?». El hombre que sostenía la linterna avanzó un paso, permitiéndole ver su rostro. Era un profesional de seguridad. No tenía el aspecto de un matón a sueldo. Después de la reunión de hoy, la doctora se preocupó por la seguridad del potrillo. Nos contrató para vigilar la propiedad hasta el traslado al centro de rehabilitación. «Este es Manuel», señaló a su compañero. «Y yo soy Carlos. Aquí está nuestra identificación». Elena revisó las credenciales con la luz de su teléfono. Parecían auténticas, pero seguía sin estar completamente convencida. «Voy a llamar a la decreótera Fuentes para confirmarlo», anunció, marcando el número que la especialista le había dado esa misma tarde.
La breve conversación disipó sus temores. Carolina Fuentes, preocupada por las amenazas de Felipe Montero, había contratado seguridad las 24 horas para proteger a Esperanza hasta su traslado. Lo sentimos por asustarla, se disculpó Carlos cuando Elena colgó. Debimos anunciarnos antes de acercarnos al cobertizo. No, yo lo siento, respondió ella, avergonzada por su reacción. Es que con todo lo que ha pasado, no se preocupe, la entendemos perfectamente. Nosotros nos quedaremos afuera, vigilando. Usted puede seguir con su rutina normal. Cuando los guardias se retiraron, Elena se dejó caer junto a Esperanza, el alivio mezclándose con una nueva sensación de seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en esta lucha. Los días previos al traslado transcurrieron con una mezcla de anticipación y nostalgia. Elena dividía su tiempo entre el trabajo en la cafetería, donde ahora era toda una celebridad local, y los preparativos para la partida de Esperanza. Don Ignacio visitaba la parcela diariamente, ayudando con los ejercicios de rehabilitación que el doctor Álvarez había recomendado. El anciano había desarrollado un vínculo especial con el potrillo, quizás viendo en él una oportunidad de redimir aquel error del pasado que tanto lo atormentaba. «Va a extrañarte», comentó el viejo capataz una tarde, mientras observaban a Esperanza intentar dar algunos pasos con sus nuevas férulas profesionales. Los animales son como los niños, se apegan a quien les muestra amor verdadero. «Y yo a él», respondió Elena con un nudo en la garganta. «Pero en el centro tendrá los mejores cuidados. Es lo correcto, aunque duela». La víspera del traslado, Elena recibió una visita inesperada. Martín, el capataz de Hacienda Los Álamos, apareció en la parcela con expresión incómoda, como quien lleva un peso sobre los hombros. «Disculpe la molestia, señorita», comenzó, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Vengo a decirle algo importante». Elena lo invitó a sentarse en un viejo banco junto al cobertizo. El hombre parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor, como temiendo ser visto. «Soy yo quien dejó al potrillo en el camino», confesó finalmente. «Don Felipe ordenó sacrificarlo, pero no pude hacerlo. Pensé que dejándolo cerca del arroyo, al menos tendría una oportunidad, por pequeña que fuera». Elena lo observó sin decir nada, procesando esta revelación. Parte de ella quería recriminarle por no haber hecho más, por no haberse enfrentado a su patrón, pero otra parte entendía las difíciles circunstancias en las que se había encontrado. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque renuncié a mi trabajo», respondió Martín, su voz mezclando orgullo y temor. «Después de ver lo que usted ha logrado con Esperanza, no podía seguir trabajando para un hombre como don Felipe, y quería que supiera la verdad, por si sirve como testimonio contra él». La revelación de Martín era más que un simple desahogo. Era una prueba directa contra Felipe Montero, una confirmación de primera mano de sus acciones. Elena sintió que una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar. El día del traslado amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que parecía querer compensar la tristeza que Elena sentía. La camioneta especializada del Centro de Rehabilitación Nueva Vida llegó puntualmente a las 8 de la mañana. Un equipo de 4 personas, incluyendo un veterinario y 2 técnicos, descendieron con movimientos precisos que delataban su experiencia en el manejo de animales con condiciones especiales. «Buenos días, señorita Suárez», saludó el veterinario, un hombre joven de aspecto amable. «Soy el doctor Méndez, asistente de la DRA. Fuentes. Venimos por Esperanza». Elena asintió, incapaz de pronunciar palabra por el nudo que sentía en la garganta. Los condujo hacia el cobertizo donde Esperanza,
Como si intuyera la importancia del momento, se mantenía inusualmente quieto. «Hola, campeón», murmuró el veterinario, acercándose con movimientos suaves. «Vamos a llevarte a tu nuevo hogar temporal». El equipo trabajó con eficiencia profesional. Colocaron un arnés especial alrededor del cuerpo del potrillo, asegurándose de distribuir el peso para no lastimar sus patas delanteras. Con cuidado extremo, lo guiaron hacia la rampa de la camioneta adaptada. Esperanza relinchó nerviosamente, resistiéndose por un momento. Sus ojos buscaron a Elena, como pidiendo una explicación o quizás un permiso. «Todo está bien, pequeño», lo tranquilizó ella, acariciando su cuello. «Estos amigos van a ayudarte a sanar completamente». «Yo iré a visitarte, te lo prometo». Con esas palabras de aliento, el potrillo finalmente permitió que lo subieran al vehículo. El interior estaba acondicionado con colchonetas especiales y un sistema de sujeción que mantendría a Esperanza seguro durante el viaje de 4 horas hasta Querétaro. «Puede acompañarnos si lo desea», ofreció el doctor Méndez. «Tenemos espacio en la cabina». Elena negó con la cabeza. «Tengo que arreglar algunas cosas aquí primero. Iré a visitarlo el fin de semana». Cuando la camioneta se alejó por el camino de tierra, llevándose a Esperanza, Elena sintió un vacío que jamás había experimentado. El cobertizo, que durante meses había sido el centro de su vida, ahora parecía desoladoramente vacío. Don Ignacio, que había venido a despedirse del potrillo, puso una mano arrugada sobre el hombro de la joven. «Hiciste lo correcto, muchacha. A veces amar significa dejar ir». Las palabras del anciano, aunque sabias, no aliviaron su tristeza. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para sumirse en la melancolía. A media mañana, Gabriela Ríos llegó con noticias importantes. «La declaración de Martín ha cambiado todo», explicó la periodista mientras ambas caminaban por la parcela. «Felipe Montero enfrenta una investigación por maltrato animal y varios de sus socios comerciales están reconsiderando sus relaciones con él. Su reputación está en caída libre». «No busco venganza», aclaró Elena. «Solo quería salvar a Esperanza». «Y lo has logrado», asintió Gabriela. «Pero las acciones tienen consecuencias. Felipe no puede seguir actuando como si estuviera por encima de la ley». Esa misma tarde, Elena recibió una llamada del adreso Fuentes. Esperanza había llegado bien al centro y estaba instalándose en su nuevo entorno. Los especialistas ya habían realizado una evaluación preliminar y estaban optimistas sobre su recuperación. «Tenemos un plan de tratamiento de 6 meses», explicó la doctora. «Pues comenzaremos con cirugía correctiva en 2 semanas, cuando esté completamente adaptado. Después vendrá un periodo intensivo de rehabilitación». «¿6 meses?» repitió Elena, sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza por la larga separación. «Es el tiempo mínimo para ver resultados significativos», confirmó la especialista, «pero puedes visitarlo cuando quieras. De hecho, tu presencia será beneficiosa para su recuperación emocional». La vida de Elena experimentó cambios drásticos en las semanas siguientes. Las donaciones habían superado los 500,000 pesos, suficiente para pagar la hipoteca de la parcela, y aún sobraba para iniciar las renovaciones con las que tanto había soñado. Doña Mercedes, viendo el potencial de la situación, le propuso una sociedad para ampliar la cafetería y añadir un pequeño museo dedicado a Esperanza. «Este pueblo necesita atracciones turísticas», argumentó. «Y tu historia ha puesto a Esperanza en el mapa». A mediados de octubre, 3 semanas después del traslado, Elena viajó a Querétaro para presenciar la primera cirugía de Esperanza. La operación, que duró más de 5 horas, fue un éxito rotundo.
Los cirujanos lograron liberar los tendones contraídos y realinear parcialmente los huesos de las patas delanteras. La recuperación será lenta, advirtió el doctor Álvarez después de la cirugía. Pero los primeros indicadores son muy positivos. Esperanza tiene una fortaleza extraordinaria. Mientras observaba al potrillo recuperándose de la anestesia, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que habían emprendido juntos. Aquel animal abandonado, que todos habían considerado un caso perdido, ahora tenía un equipo completo de especialistas dedicados a su recuperación. «Eres un luchador», susurró, acariciando suavemente su crin. «Siempre lo supe». El día que Elena regresó a Pueblo Esperanza, encontró una sorpresa desagradable esperándola. La entrada de la parcela estaba bloqueada por la camioneta de Felipe Montero. El hacendado, con aspecto demacrado y traje menos impecable que de costumbre, la esperaba con una expresión indescifrable. Elena se detuvo a unos metros de distancia, evaluando la situación. Felipe Montero parecía diferente. El hombre arrogante y prepotente que había conocido meses atrás había dejado paso a alguien que parecía cargar un peso invisible sobre sus hombros. Sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraban ahora un cansancio que iba más allá de lo físico. «Señorita Suárez», saludó el hacendado con una voz que intentaba mantener su habitual tono autoritario, pero fallaba en el intento. «Necesito hablar con usted». «Si viene a amenazarme otra vez», comenzó Elena, manteniendo una distancia prudencial. «No vengo a amenazar», interrumpió Felipe, pasándose una mano por el cabello entrecano. «Vengo a disculparme». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de incredulidad. Elena lo miró fijamente, buscando signos de burla o estrategia oculta, pero solo encontró una rendición genuina en su mirada. «Mi esposa me dejó», continuó Felipe después de un largo silencio. «Dice que no reconoce en quién me he convertido. Mis hijos apenas me hablan. Mis socios comerciales se alejan. Todo por un potrillo que consideré desechable». Elena no respondió, permitiendo que el hombre siguiera hablando. «He pasado semanas intentando entender cómo una joven con recursos limitados logró lo que yo, con todo mi dinero e influencia, consideré imposible». Felipe hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Y llegué a una conclusión simple pero devastadora. Usted vio valor donde yo solo vi defectos». La sinceridad en su voz era innegable. Elena, que había imaginado 1000 veces este encuentro, nunca consideró que terminaría escuchando una confesión tan cruda. «No espero su perdón», continuó Felipe. «Solo quería que supiera que su determinación me ha hecho cuestionar todo en lo que he creído durante décadas». «¿Y ahora qué?», preguntó Elena finalmente, aún desconfiada. «¿Qué busca de mí?». Felipe extrajo un sobre de su chaqueta, pero a diferencia de la última vez, lo que contenía no era un cheque. «Son los documentos de la hipoteca de su parcela. Pagué la deuda completa al banco. La propiedad está libre de gravámenes a nombre de su madre». Elena tomó el sobre con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «También hay un documento adicional», añadió Felipe. «He donado 10 hectáreas colindantes a su propiedad para que pueda expandir lo que, según entiendo, planea convertir en un refugio para animales». «¿Por qué haría algo así?». La voz de Elena reflejaba su confusión. «Porque necesito hacer algo significativo con lo que me queda de vida», respondió Felipe con una sencillez que contrastaba con su habitual grandilocuencia. «Algo que no se mida en dinero o prestigio». Antes de que Elena pudiera responder, el hacendado regresó a su camioneta. «No lo hago por reconocimiento público ni para limpiar mi imagen. Lo hago porque, por primera vez en décadas, veo con claridad
el hombre en que me convertí. Y no me gusta lo que veo. Con esas palabras, Felipe Montero se marchó, dejando a Elena con un sobre que representaba no solo la seguridad de su propiedad, sino el inicio de un sueño que hasta entonces parecía inalcanzable. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena dividía su tiempo entre las visitas semanales a Esperanza, en el centro de rehabilitación, y la construcción de lo que pronto se convertiría en el refugio Esperanza para animales rescatados. Las donaciones, que no cesaban de llegar, permitieron construir instalaciones adecuadas para diferentes tipos de animales. Don Ignacio, con su vasta experiencia, se convirtió en el supervisor de la construcción y posteriormente en el capataz oficial del refugio. La rehabilitación de Esperanza avanzaba a pasos agigantados. Después de 3 cirugías y meses de terapia intensiva, el potrillo, ahora convertido en un joven caballo, mostraba progresos que asombraban incluso a los especialistas más experimentados. «Es extraordinario», comentó el doctor Álvarez durante una de las visitas de Elena mientras observaban a Esperanza trotar en el paddock de rehabilitación. «Sus patas nunca serán completamente normales, pero la funcionalidad que ha recuperado supera todas nuestras expectativas. 6 meses se convirtieron en 1 año. 1 año se transformó en 2. El Refugio Esperanza se estableció como una institución respetada en la región, atrayendo voluntarios, donaciones y visitantes de todo el país». Elena dejó su trabajo en la cafetería para dedicarse completamente al refugio, aunque mantenía una estrecha relación con doña Mercedes, quien se había convertido en su mentora en asuntos administrativos. Durante ese tiempo, Elena recibió noticias ocasionales sobre Felipe Montero. El hacendado había vendido la mayoría de sus propiedades, manteniendo solo una pequeña parte de Hacienda Los Álamos. Según los rumores, se había alejado del mundo de los negocios para dedicarse a obras filantrópicas, aunque lo hacía discretamente, lejos de los reflectores mediáticos. Y entonces, casi 3 años después de aquel fatídico día en que Elena encontró a un potrillo abandonado al borde del camino, llegó el momento que todos esperaban. Esperanza regresaría a casa. El día del retorno, una multitud se congregó en el Refugio Esperanza. Vecinos del pueblo, periodistas, voluntarios y personas que habían seguido la historia desde el principio. Todos querían presenciar el momento. Gabriela Ríos y su equipo ocupaban un lugar privilegiado, listos para documentar el acontecimiento para un especial televisivo. Cuando la camioneta del centro de rehabilitación apareció en el horizonte, un murmullo de expectación recorrió a los presentes. Elena, parada junto a la nueva entrada del refugio, sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. Las puertas del vehículo se abrieron y ladrá. Fuentes descendió con una sonrisa radiante. «Está listo», anunció, y entonces, como en una escena sacada de un sueño, Esperanza apareció en la rampa de la camioneta. Ya no era el potrillo desgarbado y enfermizo que Elena había conocido. Se había transformado en un espléndido caballo de pelaje rojizo brillante, con una altura y porte que imponían respeto. Pero lo más impresionante eran sus movimientos. Esperanza descendió por la rampa con pasos seguros, sin rastro de la debilidad que una vez había marcado su existencia. Sus patas delanteras, aunque mostraban cicatrices quirúrgicas y una ligera desviación, funcionaban con una eficiencia que parecía milagrosa para quienes conocían su historia. El silencio inicial de la multitud dio paso a aplausos y exclamaciones de asombro cuando Esperanza, al reconocer a Elena, trotó hacia ella con una gracia que nadie hubiera imaginado posible 3 años atrás.
Elena, incapaz de contener las lágrimas, abrazó el cuello de su amigo, sintiendo el latido fuerte y constante de su corazón. «Lo logramos», susurró. «Contra todo pronóstico, lo logramos». Entre la multitud, un rostro familiar llamó su atención. Felipe Montero observaba la escena desde la distancia, acompañado por Martín, su antiguo capataz. Cuando sus miradas se cruzaron, el hacendado inclinó levemente la cabeza en un gesto de reconocimiento y respeto que decía más que 1000 palabras. La tarde transcurrió entre celebraciones y presentaciones. Los visitantes recorrieron las instalaciones del refugio, que ahora albergaba a más de 40 animales rescatados, desde perros y gatos hasta burros, cabras y aves. Cada recinto llevaba una placa con la historia del animal, recordando a todos que cada vida merecía una segunda oportunidad. Al atardecer, cuando la mayoría de los visitantes se habían marchado, Elena condujo a Esperanza hasta una colina cercana, desde donde podía verse toda la extensión del refugio. El caballo, como entendiendo la importancia del momento, permaneció tranquilo a su lado. «¿Sabes algo?», dijo Elena, acariciando su cuello. «Cuando te encontré aquel día, pensé que yo te estaba salvando a ti. Ahora entiendo que fuiste tú quien me salvó a mí. Me diste un propósito, una dirección». Esperanza relinchó suavemente, como si respondiera a sus palabras. A lo lejos, las luces del refugio comenzaban a encenderse, pequeños faros de esperanza en la creciente oscuridad. «Este es solo el comienzo», continuó Elena, contemplando el horizonte donde nuevos desafíos y oportunidades esperaban. «No hay tantos más como tú ahí afuera, esperando que alguien crea en ellos cuando nadie más lo hace». Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonalidades rojizas que recordaban el pelaje de Esperanza, Elena comprendió una verdad fundamental. A veces, los seres más quebrados, los considerados defectuosos o sin valor, son los que tienen el poder de transformar vidas enteras y, en ocasiones, hasta comunidades completas. En el refugio Esperanza, bajo el cuidado de una joven que una vez fue solo una mesera con un sueño, cada animal rescatado tendría la oportunidad de descubrir su propio milagro, tal como lo había hecho aquel potrillo abandonado con patas deformes que ahora galopaba libremente bajo el cielo infinito de México.